le damos la bienvenida a la gente que se integra también por el video, ¿cierto? Y comenzamos con nuestra clase de cálculo diferencial, donde lo que vamos a hacer hoy día es prácticamente repasar todos los casos particulares de dominios y codominios. Entonces ya tenemos visto el caso cuando el codominio de una función es Rm, que para calcular su diferencial basta con calcular el diferencial componente a componente. Y ahora, ¿qué pasa cuando el dominio es Rn? Entonces, si el dominio es Rn. Entonces, caso particular número 2, supongo que es este. ¿Qué pasa si tengo una función que tiene por dominio A subconjunto de Rn? Y si quieren, primero, a valores en f. Pero después, obviamente, a ver si es que no me permiten hacer clases. Después, obviamente, vamos a ver el caso particular donde f igual r y donde f igual rm. Y ahí van a estar las típicas funciones de Rn, NRM en todos los casos posibles. Ya, entonces aquí es cuando el dominio es Rn a valores en f. Yo quiero calcular el diferencial en un punto A que pertenece al interior del dominio. No nos preocupamos si es que el diferencial existe. Esas cosas son preguntas teóricas que de alguna forma quedaron resueltas en las clases pasadas y de alguna forma también vamos a retomarlas en un futuro cuando veamos algunas condiciones suficientes para que ese diferencial exista. Por el momento confiamos que el diferencial existe, la pregunta es ¿cómo se calcula? Esa es la gran pregunta, ¿cómo calcularlo? Entonces, miren, aquí hay que calcular el diferencial de una función f en un punto A en una dirección h cualquiera. Entonces, lo que uno hace, dado que el diferencial es una función lineal respecto de la variable h, dado que el diferencial es lineal respecto de h, todo apunta a decir que si h vive en Rn, hay que escribir el h como sumatoria de los elementos de la base canónica. El vector h hay que escribirlo como h1 por el vector 1, 0, 0. h2 por el vector 0, 1, 0, 0. h3 por 0, 0, 1, etc. O sea, escribir el vector h en términos de la base canónica. H como h1 e1 más h2 e2 hasta h sub n por en. Escribirlo en la base canónica. Estas son la típica base canónica, el 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 en la posición n. El EJ es el que tiene 1 en la posición j. Y dado que el diferencial es lineal, uno puede decir simplemente, bueno, este diferencial se calcula como el diferencial en A en la dirección h1e1 hasta hn y obviamente el diferencial de la suma es... ¿Por qué es lineal? ¿Por qué es lineal? Bueno, no diferencial de la suma de funciones, sino que, claro, a ver, lo que dije tal vez no se entendió bien, o lo entendieron bien, pero lo dije mal. Bueno, cosa que a veces ocurre, ¿cierto? En estricto rigor, cuando uno habla de diferencial de la suma, es de suma de funciones. ¿Cierto? Que el diferencial de la suma de los diferenciales, lo cual también es cierto. Pero ahora estamos pensando en el diferencial de una función en un punto, en la dirección suma. Lo que es suma es la dirección. Y como respecto a la dirección el diferencial es lineal, el diferencial en la dirección suma es la suma de los diferenciales en cada dirección y las constantes h1, h2 y hasta hn, que son números reales, salen fuera de la sumatoria. Así que queda, primero, h1 diferencial de f en A en la dirección e1. Después queda h2 diferencial de f en A en la dirección e2. ¿Se fijan? En la dirección de la suma es la suma de diferenciales en cada dirección. De aquí sale fuera el h1. Después sale fuera el h2. En la última sale fuera lo que no hay que confundirse es quién sale fuera, el hn o el en. El hn. El hn es el escalar, el en es el vector. Lo que sale fuera en las funciones lineales son los escalares. Entonces, la última componente es h sub n diferencial de f en A en la dirección en. Pues bien, y ahí uno se acuerda de otro teoremita que vimos que decía que el diferencial en una dirección dada se confunde con la derivada parcial en esa dirección dada. ¿Se fijan? El diferencial cuando existe implica que existen las derivadas parciales y esa cosa es la derivada parcial en la dirección e1. Esta de acá es la derivada parcial en la dirección e2. La última es la derivada parcial en la dirección en. Lo voy a escribir aquí como una identidad, pero en realidad sería innecesario. Es h1 por la derivada parcial de f en el punto A en la dirección e1. Noten que es simplemente un cambio de paréntesis
Pero al cambiar los paréntesis, estoy cambiando el operador diferencial por la derivada parcial. Esa es la derivada parcial. Derivada parcial de la f en el punto A en la dirección E1. Más, etcétera, voy a poner el último, hn, derivada parcial de la función f en el punto A en la dirección E sub n. Y esas derivadas parciales, cuando tomábamos como direcciones los canónicos, las anotábamos con el simbolito de derivada parcial. Entonces esto queda h1 por la derivada parcial de f con respecto a, en este caso podríamos decir x1, en el punto A. Hasta hn por la derivada parcial de la f con respecto a xn en el punto A. Entonces, cuando el dominio es Rn, uno puede hacer esa cosa de la linealidad. Y al hacer esa cosa de la linealidad, no hay para qué calcular la derivada, el diferencial en cualquier dirección h. Basta con calcular el diferencial en la dirección de los vectores canónicos. Y esas cosas calculadas en la dirección de los vectores canónicos son las que se anotan derivadas parciales en cada una de las direcciones canónicas. Ahora, ojo con la anotación, que aquí uno podría pensar que esto es un número real. No, eso no es un número real. La anotación es engañosa. Esto es un número real cuando la función es a valores en R, pero si la función es a valores en un f cualquiera, esta cosa es un elemento de f. Cada una de estas derivadas parciales es un elemento de f. Cada una de esas cosas viven en f, igual que el diferencial aplicado a h vivía en f. Los h viven en R. Esos son números reales. Ese de ahí es número real. Y el total completo, esto vive en f, igual que siempre, no ha cambiado. No es un número real. Son elementos de un espacio f que se llaman derivadas parciales en la dirección x1, x2, x3 hasta xn. Ahora, obviamente, cuando el f es sencillo, esa expresión se simplifica aún más. ¿Cuándo se simplifica bien esa? Cuando, entonces, voy a poner aquí caso 3, que es como un subcaso del 2. ¿Qué pasa si la f tiene por dominio A subconjunto de Rn y el f es R? Entonces, el cálculo es el mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora el f es R. Entonces, esas derivadas parciales son números reales. O sea, uno puede decir, el diferencial de f en el punto A, dirección h, es esa sumatoria que hemos escrito ahí, que es h1 de f a de x1 en A hasta h sub n por df a de xn en el punto A. Pero la gracia es que ahora estas derivadas parciales, que antes vivían en f, ahora son números reales, números reales, números reales, puros números reales. Los hn son números reales. O sea, todas estas cosas son números reales. ¿Qué es lo que ven aquí? Una sumatoria donde hay productos de números reales por números reales. Entonces, como hay sumatoria de números reales por números reales, ¿qué es lo que a uno le dan ganas al tiro cuando ve una sumatoria de números reales por números reales? No sé, ¿esto lo han visto alguna vez? Cuando dice A1 por B1, dos números reales. Después, más A2 por B2, otros números reales. Después dice, termina en AN por BN. Números reales A1, A2, AN, multiplicados por números reales B1, B2, BN, escritos en esa sumatoria. ¿Cómo no notan eso? Cuando lo ven así, bueno, no andan con sumatoria, ya, de acuerdo, pero cuando es primero por primero, segundo por segundo, tercero por tercero, enésima por enésima, sumatoria. ¿Qué es eso? ¿No es el producto punto del vector A punto el vector B? ¿Cierto? Cuando hay sumatoria de ese estilo, uno lo nota como productos puntos. Entonces, volvamos sobre nuestros pasos. A ver, ¿quién hace las veces de los A? Bueno, el vector A es el vector de los H. H1, H2, H3 hasta Hn. Si pongo eso en un vector, ¿qué vector es el que tiene primera componente H1, H2, H3 hasta Hn? Ese era el vector H. Ese era simplemente el vector H. Así que hay un producto de H por algo. Y lo que queda acompañando ese vector H es un vector nuevo, que es el vector que tiene derivada parcial con respecto a x1, derivada parcial con respecto a x2, hasta derivada parcial con respecto a xn. Ese hace las veces del b1, b2, b3, bn. Entonces, esa cosa que está escrita ahí, yo la veo, o todo el mundo la ve, como un producto punto. Producto punto de dos vectores, el vector h y ¿qué otro vector? Un vector que apareció aquí. Entonces, ese vector es el vector que se suele llamar gradiente de la función f.
el vector que tiene por componentes derivada con respecto a x1, derivada con respecto a x2, hasta derivada con respecto a xn, se llama vector gradiente de la función f. Ese vector lo voy a notar como vector columna. El que tiene de f a de x1, de f a de x2, hasta de f a de xn, todo en el punto A, todo en el punto A, todo eso en el punto A, por supuesto. Ese vector se llama vector gradiente de f en el punto A. Se llama, ¿cómo se llama? Gradiente. Se llama, entonces voy a poner aquí en palabras, vector, ¿qué es? Un vector, por eso hay vector gradiente. No vayan a pensar que el gradiente es una escala, no, el gradiente es un vector, tiene derivadas parciales de la f con respecto a x1, x2 hasta xn. Se llama vector gradiente de f en A. Y se anota condensadamente con este famoso símbolo nabla. Se escribe como nabla f en el punto A. Nabla f en el punto A es el vector definido por esa formulita. Si quieren lo pongo aquí para que lo vean bien. ¿Qué es el gradiente de A? Es nabla f de A. Es el vector que tiene derivada. De hecho, para no notar tantas derivadas, conviene poner aquí de 1f, de 2f, hasta dnf. ¿Qué les parece? Es la misma notación, un poquito más condensada. En lugar de hablar de df a de x1, uno pone simplemente de 1f. Significa derivar f con respecto a la primera variable. En lugar de poner de f a de x2, uno pone de 2f. Derivar con respecto a la segunda variable y derivar con respecto a la enésima. Todo en el punto A, en el punto A, en el punto A. Ya, ahí no repetí exactamente lo mismo. Eso es el vector gradiente. ¿Y para qué sirve? Para darle una fórmula más condensada al diferencial. ¿Cómo se escribe entonces el diferencial en términos de este vector gradiente? Bueno, aquí habíamos dicho que esto era un producto punto. ¿Producto punto entre quién y quién? Entre el vector h y este vector nuevo que es el vector gradiente. Ahora, como el producto punto es conmutativo, en realidad lo que uno escribe siempre es, pone gradiente de f en A, producto punto h. Y si quieren le pongo flechita al h para que se vea ahí vector. Le pueden hasta poner flechita al gradiente también si quieren. Ya, las flechitas son optativas. Pero no olvidar que el gradiente es un vector. H es un vector. H no siempre sabíamos que era vector. ¿Por qué H era vector? Porque siempre el H, ¿dónde vive? ¿En el dominio o en el codominio? Siempre en el dominio, siempre en el dominio. Lo que vive en el codominio son los F. Los resultados de estas operaciones viven en R. Ya, esas operaciones viven en R. Claro, un producto punto da como resultado un número real. ¿Se fijan? Entonces, es simpático porque eso me recuerda a la fórmula que vimos en la clase pasada para una función de R en R. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el diferencial para una función de R en R? Voy a poner aquí como recuerdo. Eso lo vimos en la clase pasada. Recuerdo cuando tenía una función f de las de primer año, que iba de R en R. Entonces, ¿cuánto valía el diferencial de f en A en la dirección h? Valía, ¿se acuerdan? Era la derivada por h. Lo voy a escribir en el orden aquel, ¿cierto? Para que se parezca como leer esto. Es el diferencial, eso es f' en A, multiplicado por h. Ahora, si miran bien esta cosa de aquí, era en R. ¿Se parece algo lo de allá arriba en Rn? Miren la fórmula de acá arriba, si quieren. Esta. Esa. Si quieren, se la describo de nuevo. Esa de cuando la función f va de A subconjunto de Rn en R. ¿Cómo se escribe el diferencial en ese caso? Se escribe como el gradiente punto h. Dos posibilidades. Pueden poner gradiente de f en A, producto punto h. Y como que se dan cuenta que el f' fue reemplazado por gradiente. Y el producto de real por real fue reemplazado por producto punto. ¿Lo ven? Entonces, en lugar de derivadas, gradientes. Y todavía pueden desarrollar un poquito más. Pueden decir que esto es una sumatoria. Ya lo escribo como sumatoria. Desde j igual 1 hasta n. Donde aquí aparecen las derivadas parciales de f a de x. J en el punto A multiplicado por hj. Si lo miran bien, esto de arriba es como la misma sumatoria, pero que parte de dónde hasta dónde. Desde 1 hasta 1.
Entonces, la única derivada parcial es la derivada parcial con respecto a x. De hecho, ¿se acuerdan la notación de Leibniz? ¿Cómo se denota la derivada en primer año con notación de Leibniz? ¿No era df de x en a por h? Df de x, df de x. ¿Por qué allá es derivada recta y acá es derivada parcial? Bueno, porque aquí la función depende solo de una variable. Entonces, en esa derivada está toda la derivada. En cambio, aquí, cuando derivo con respecto a cada una de las direcciones, no estoy calculando todas las derivadas, solamente estoy calculando la derivada parcial en esa dirección. Y lo que tengo que hacer es multiplicar por la componente de h en esa dirección. Aquí el h era uno solo. ¿Lo ven? ¿Se sabía la fórmula de arriba? Ya, entonces la idea es que con eso, conjugando todas estas visiones, puedan aprenderse bien el cálculo de cómo se calcula el diferencial de una función que va de Rn en R. Se usa el vector gradiente. El vector gradiente es el típico. Ahora, la derivada no es el vector gradiente. La derivada, recuerden que es un funcional lineal continuo. Usen las cosas que sabían de álgebra lineal. En álgebra lineal ustedes sabían que las funciones lineales se podían representar por matrices. ¿Se acuerdan? Una función que iba de un espacio en otro espacio se representaba por una matriz que tenía las dimensiones que correspondían. Aquí la función va de Rn en R. Entonces la función lineal se representa por un vector. En estricto rigor es como una matriz de n por 1. Pero esa matriz de n por 1 aquí está escrita como un vector. Ahí lo escribí como vector columna porque es la notación más clásica de decir que el vector gradiente es el vector columna. Ahora, hay algunos que lo anotan como vector fila. ¿Cuándo anotan los vectores como vectores fila? Cuando hacen productos puntos usando la notación matricial. ¿Han hecho productos puntos usando notación matricial? La notación matricial es así, ¿no? Que ustedes recorren las filas de la primera matriz y las columnas de la segunda. Entonces, si quieren hacer un producto punto, lo que tienen que hacer con los dos vectores, el producto punto yo me lo imagino como los dos vectores puestos en columnas, primera por primera, segunda por segunda, tercera por tercera, cuarta por cuarta, hasta n por n, suma. Pero si quieren verlo como producto matriz-vector, el vector de la izquierda tienen que transponerlo y ponerlo horizontal, y ahí queda primera por primera, segunda por segunda, tercera por tercera, y van recorriendo la fila de la primera matriz y la columna de la segunda. El típico... No sé si se acostumbraban a eso en primer año. Bueno, ustedes lo hacían al revés. ¿Cómo era? Sí. Eso lo sabían, ¿no? Ya, yo lo hago para ustedes, es las filas de la primera matriz y la columna de la segunda. Eso, sumatoria, es ese producto punto. Bien, vamos entonces con el caso 4. ¿Cuál es el caso 4? Cuando la función f va de A, subconjunto de Rn en Rm. Que nuevamente aquí puedo hacer dos cosas. Puedo hacerlo haciendo el ejemplo 2, que iba de Rn en F, o podría retomar el ejemplo 1, cuando iba a valores en Rm, diciendo que el diferencial se calcula por componentes. Ya, pero en realidad como el dominio es Rn, prefiero la fórmula de allá abajo. Prefiero decir que el diferencial de F en el punto A, dirección H, es la sumatoria. Entonces voy a decir aquí, está, de hecho lo voy a ordenar bien, de F a de x1 multiplicado por h1 más de f a de x2 multiplicado por h2 hasta de f a de xn multiplicado por hn. Esta fórmula es la que teníamos en la pizarra 2 al final. ¿La bien? Pero ahora lo importante es dónde viven las cosas, dónde viven las derivadas parciales. Bueno, en F, pero ¿quién es F en este ejercicio? Rm. Rm. Ojo, que aquí la M y la N se van a empezar a confundir. Arriba no habían confusiones porque estaban en un solo lado. Aquí la N, esto vive en Rn o M. M. Conjunto de llegada. Esta de aquí vive en Rm. Son vectores de Rm. Vive en Rm. ¿Y dónde viven los H's? Los H1, H2 hasta Hn viven en R. En R. Este vive en R. Ese vive en R. Este vive en R. ¿Pero cuántos son?
son n. Si usted junta el h1, el h2, el h3 hasta el hn, forma un vector de Rn, que era el vector de allá arriba. Cuando pusimos aquí, acá, gradiente de a punto h, este h vivía en Rn, sumatoria de 1 hasta n. ¿Lo ven? Ya. Entonces, el problema ahora es que el diferencial, si hago esta suma, vector de Rm por escalar, ¿qué da como resultado ese producto? Vector por escalar, ¿qué da? Vector. ¿De dónde? Vector por escalar, ¿qué da? Vector. ¿De dónde? Vector por escalar. Vector. ¿De dónde? De R. Ayúdame. R. Escuché N. ¿Sí? Dígame, ¿sí o no? ¿N? No. ¿M? Sí, M, sí, bien, porque entre N y M no escucho la diferencia, ¿cierto? Ya, entonces, dado que el diferencial es un vector de Rm, lo que uno suele hacer en este caso es preguntarse cuánto vale la iésima componente de dicho vector. Ahí está la fórmula del vector, pero conviene escribir cuánto vale la iésima componente de dicho vector. ¿Cuánto vale la primera? ¿Cuánto vale la segunda? ¿Hasta cuánto vale la enésima componente de este vector? Esto es un vector de Rm. Ya. Entonces, ¿cuánto vale cada una de las componentes? Inventemos una variable i que varía entre 1 y m. Entonces, inventamos un índice i que varía entre 1 y m. Hay que tener cuidado, si no nos van a quedar las cosas al revés. Entonces, un índice i que vive entre 1 y n o m. M. ¿Lo ven ahí? ¿Por qué el índice i varía entre 1 y m? Porque lo que queremos hacer es encontrar la iésima componente de este vector. Este vector tiene componente 1, componente 2, hasta la componente m. Entonces, vamos a escribir la fórmula de la componente i, donde el índice i varía entre 1 y m. ¿Lo ven? Ya, entonces vamos a preguntarnos cuánto vale ese diferencial. El diferencial de la función f en el punto A, dirección h, pero de ese diferencial, que sabemos que es un vector, vamos a calcular solo la iésima componente. Ya, creo que está medio lanzado todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que, de este primer vector, encontrar ¿qué componente? La iésima componente. ¿Y esto por qué era un vector? Era un vector porque la función era valores en Rm. Y para calcular esta derivada parcial, había que calcular la derivada parcial de la función f1, de la función f2, hasta la función fm. Ya, me interesa la iésima componente de este vector. ¿Cuánto vale la iésima componente de ese vector? Es la derivada parcial de la iésima f. Lo que cambia aquí es la f, que la f vive en Rm. Este f, si quieren, es un vector que tiene m componentes. Y ese vector lo derivo con respecto a x1. Entonces genera un vector de Rm. Si yo quiero la iésima componente de dicho vector, tengo que derivar a la iésima función. Es decir, aquí obtendría la derivada de fi con respecto a x1. Entonces pongo aquí derivada de fi con respecto a x1, y eso multiplicado, bueno, en el punto A multiplicado por h1, más, segundo sumando, mismo razonamiento. La diferencia es que aquí hay que derivar con respecto a x2. Esto nuevamente es un vector de Rm. Me interesa nuevamente la componente i. ¿Cómo se obtiene la componente i? ¿Dónde enchufo la letra i? Esa es la primera pregunta. Les doy alternativas. Por ejemplo, voy a escribir una payasada que se me acaba de ocurrir. Voy a poner df a dxi en el punto A multiplicado por h2. ¿Qué les parece eso? Le enchufé la i donde se me ocurrió. Obviamente eso está malo, ¿cierto? Porque eso viene ¿de dónde? Viene de aquí. Entonces, por eso es que hay que entender, para saber, ustedes cuando resuelvan después de ejercicio en los controles, les va a ocurrir esto, que tienen una fórmula de una línea y tienen que pasar a la línea siguiente. Tienen que poner algo. ¿Dónde lo ponen? ¿Por qué esto tiene m componentes? Bueno, respuesta, porque la f es a valores en Rm, y hay una f1, una f2, una f3, hasta una fm. ¿Cómo se obtiene la iésima componente de este vector? Lo que hay que derivar con respecto a x2 es la f índice i.
Si me interesa la primera componente, derivo F1 con respecto a X2. Si me interesa la segunda componente, derivo F2 con respecto a X2. Esa no es tan buena porque hay confusión. Si me interesa la tercera componente, derivo F3 con respecto a X2. La cuarta componente, derivo F4 con respecto a X2. Porque la F, recuerden que la F tiene componentes. F1, F2 hasta Fm. Ya, ¿cómo se obtiene la iésima componente? Si alguien no entiende eso, qué bueno, porque eso de ahí está malo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué había que poner aquí? Había que poner la derivada de quién con respecto a quién. La derivada de F, ¿dónde le enchufo la I? Aquí en el índice de la F, porque la F tiene componentes, la FI, y esa se deriva con respecto a X2. ¿En qué punto? En A. ¿Y se multiplica por H cuánto? H2, etcétera, hasta la última. En la última deriva a quién. No, puse una F, no sé por qué. ¿Deriva a quién? A la Fn, a la F ¿cuánto? Es la última. A la FI, porque me sigue interesando la iésima componente, y esa se deriva con respecto a XN o XM. N, porque esas son las variables de la función f, y se multiplica por Hn. Ahora, esa formulita de ahí se suele escribir de la forma siguiente. Esa inevitablemente se escribe como sumatoria. Sumatoria. ¿Cuál es la sumatoria? ¿Dónde invento un nuevo índice? ¿Ven el X1? H1. ¿Ven el X2? H2. Hasta el Xn, Hn. Entonces, a esa cosa le voy a poner índice J, que varía de dónde a dónde. De 1 hasta N o M. Esa es siempre la confusión. N o M. Ya, ahí no sé lo que me dijeron, pero creo que me dijeron N. ¿N? ¿Sí o no? Sí, o M. No, dígame sí o no. No me digan N o M porque no lo escucho bien, ¿cierto? Ya, N sí, M no. Entonces, ¿qué queda? Queda la derivada de FI con respecto a X, J, y eso multiplicado por HJ. Ahí tengo mi buena sumatoria. La componente iésima de este vector se calcula como esa sumatoria, donde ya lo que depende de I de J por HJ. Ya, entonces ahora recuerdo de álgebra lineal. En álgebra lineal habían visto esta cosa de sumatoria A y J por XJ desde J igual 1 hasta N. Por ejemplo, miren, dado que el índice I está libre, por ejemplo, 1J, XJ. ¿Qué es eso? Esa es la fila 1 de una matriz A. ¿Se fijan? Me voy a la primera fila de la matriz A, donde está el A11, A12, A13, A14, y la recorro en ese sentido. Y cada uno de esos coeficientes los voy multiplicando por X1, X2, X3, X4. ¿Qué es eso? El producto de la fila 1 de una matriz por el vector X. Si cambian el 1 por 2, ¿qué sería eso cuando cambian el 1 por 2? Cambia ahí. A2J por XJ. Significa que hay una matriz A, donde ahora de la matriz A no me interesa la primera fila, sino que me interesa la segunda. Y empiezo a recorrer la fila 2. A21, A22, A23, A24, A25. Así es la fila 2, ¿cierto? Y cada vez voy multiplicando por X1, por X2, por X3. ¿Se acuerdan? Esta misma cosa que dijimos hace un rato. Eso. Entonces, esa sumatoria, creo que después de ese repaso ya se acordaron. ¿Qué era esa sumatoria? ¿Era el producto de qué cosa con qué cosa? De una matriz que tenía una fila, dos filas, tres filas, tantas filas como diga el índice I. ¿Y el índice I entre cuánto y cuánto variaba en este ejercicio? De 1 a m, ¿cierto? Entonces, una matriz que tiene m filas, ¿y cuántas columnas? Entonces el índice J varía desde 1, 2, 3, 4, ¿hasta cuánto? Hasta n. Es una matriz de m por n, donde la componente A y J es esa derivada parcial. Las derivadas parciales de las distintas funciones f con respecto a las distintas variables x. Entonces, esta fórmula es la fórmula de un producto matriz-vector. Entonces, hay que definir esa matriz. Esa matriz que tiene por componentes las derivadas parciales de todas las f's con respecto a todas las variables se llama la matriz jacobiana. Esa se llama matriz jacobiana. ¿Ya? ¿Dónde la voy a escribir? Aquí. Entonces voy a decir que la matriz jacobiana,
también llamada el jacobiano a veces. Es la matriz que se nota con la letra J. ¿Por qué se nota con la letra J? Porque la J es de jacobiana, matriz jacobiana. Y es la matriz que está definida de la forma siguiente. ¿Cuántas filas, cuántas columnas? Ya, no escuché bien. Entonces, alternativa, N o M. ¿La primera o la segunda? Ah, ¿quiénes son las filas? ¿I o J? El índice I. Miren la pizarra. ¿Entre cuánto y cuánto varía el índice I? Entre 1 y M. Entonces, ¿cuántas filas? ¿N? No. ¿M? Sí. Aquí tiene M filas. O sea, si cuentan en ese sentido, aquí la dimensión es M. ¿Y cuántas columnas? El índice J. ¿Entre cuánto y cuánto varía el índice J? Entre 1 y N. ¿Es confuso? Ah, claro que no se confunde, pero cuando tengamos la fórmula no se van a confundir porque miren, ¿por qué M filas? Porque en cada fila hay que derivar ¿a quién? A la función F1, a la función F2, a la función F3. En la primera fila derivo a la función F1, derivo a la función F1, derivo a la función F1. ¿Con respecto a quién derivo la función F1? ¿Cuántas variables tiene la función F1? ¿Cuántas variables? Las variables son n. ¿Ven aquí las variables? Las funciones son m, las variables son n. Entonces, derivo con respecto a la variable x1, derivo con respecto a la variable x2 hasta la variable xn. Esto de aquí son las variables. Variables. En las columnas de la matriz voy cambiando las variables. Y en las filas de la matriz que voy cambiando cuando paso de una fila a la otra fila y a la otra fila y a la otra fila, la función a la que estoy derivando. En la segunda fila voy a derivar a la función f2. Voy a derivar a la función f2. Voy a derivar siempre a la función f2. ¿Con respecto a qué variables? x1, x2 hasta xn o m. La x es n. ¿Y dónde termina mi matriz jacobiana? La última fila. ¿Qué va a ser la última fila? Cuando derivo a quién? ¿A la última qué? A la última función. En las filas van las funciones. Ah, le pongo aquí funciones. Funciones. Ya, entonces aquí va la función fm con respecto a x1, fm con respecto a x2, hasta la fm. ¿Cuál es la última? La fm derivada con respecto a ¿cuánto? A x. Ya, si me dicen, tampoco voy a escuchar, entre n y m no se siente la diferencia. ¿Sienten la diferencia ustedes esa distancia? Entre n y m. Ah, ahora lo dije como muy marcadito. Ya. Entonces, si usted utiliza la matriz jacobiana, lo que puede decir es que esta cosa es el producto de la matriz jacobiana de la función f. Ah, esta de hecho es el jacobiano de la función f en el punto a. Ah, todo en el punto a. El jacobiano de la función f en el punto a, y eso multiplicado por el vector h, esa fila i. Fila i. Si la fila i del diferencial es la fila i de esa cosa, creo que se puede eliminar la letra i. Y uno puede dar la última fórmula. ¿Cuánto vale el diferencial de una función de Rn en Rm? Ya, pues ahí está. Es cosa de escribir. Elimina la letra i. Como eso es válido para todo i, ¿cuánto vale el diferencial? El diferencial de una f en un punto a en la dirección h es exactamente igual al producto de qué cosa con qué cosa. El producto de la matriz jacobiana de la función f en el punto a multiplicado por h. Donde ese producto, ¿qué producto es? ¿Es producto punto? No, ese producto es el que viene de todo lo que hicimos en la pizarra anterior. Es el producto matriz vector. Matriz vector. Filas de la f por columnas de la h. Entonces este es el producto matriz vector. Producto matriz vector. Ya. ¿Qué pasa si la función tiene solo una función? ¿Qué pasa en este caso particular? Caso particular.
¿Qué pasa si m igual 1? ¿Cómo es la matriz jacobiana en ese caso? Si m igual 1, tiene una fila o columna. Esa es la pregunta, ¿cierto? Si m igual a 1, tiene una fila o columna. Una fila. ¿Y cuántas columnas? M. Entonces, ¿cómo queda el diferencial? En ese caso el diferencial de f en el punto A, dirección H, queda. La matriz tiene una sola fila, donde hay que derivar la f1 con respecto a x1, hay que derivar f1 con respecto a x2, hasta derivar f1 con respecto a xn. En realidad, cuando hay una sola función, uno ni siquiera le pone f1, porque hay solo una matriz. Y eso hay que multiplicarlo como matriz vector por el vector h1, h2 hasta hm. ¿Tiene sentido? Nada, me equivoqué. No se dieron cuenta, no empezaron a copiar, así que pasó mi error sin darse cuenta. Había puesto hm y en realidad es n, la dimensión del espacio de partida. ¿Ya? ¿Tiene sentido eso? Bueno, si lo miran así, perfecto. Pero cuando las funciones son a valores en R, teníamos una fórmula vieja en la pizarra 1, 2, 3. Cuando la función iba de Rn en R, ¿se fijan? ¿Cuál era la fórmula para el diferencial? Era gradiente.h. Claro, lo que pasa es que eso que está escrito ahí es el gradiente escrito como vector, como matriz fila, para poder hacer el producto matriz-vector, y cuando hago el producto matriz-vector, ¿qué es lo que da automáticamente el producto matriz-vector? S por S, más S por S, más S por S, ¿qué da automáticamente? Eso da exactamente el producto punto entre el vector, ese es el vector gradiente. El vector gradiente de f en A, producto punto, el vector H. Ahí le puse flechita. Cuando uno usa productos puntos, los vectores los pone como columnas. Pero cuando usa producto matriz vector, no tiene sentido el producto, ¿cierto?, de n por 1 con otra n por 1. Como matrices, ¿qué dimensión tiene la primera? Recuerden, matrices, ¿qué dimensión tiene esta matriz? 1 por n. ¿Qué dimensión tiene la segunda? N por 1. ¿Se puede hacer el producto de esas dos matrices, de 1 por n por 1? Perfecto. ¿Y de qué tamaño es el resultado? De 1 por 1, que es un escalar. ¿Se fijan? Escrito como matrices, hay que obligadamente escribirlo así. Fila, columna. Pero escrito en forma más relajada. Esta es una notación más relajada, donde uno escribe todos los vectores como columna y entiende que hay que multiplicar y sumar el producto punto. Habían hecho esas cosas en álgebra lineal, ¿no? Escribir el producto punto como matrices o escribir el producto punto como vectores. Bueno, ahí forman el vector gradiente o la matriz jacobiana. Ya, ejercicio. Bueno, ejercicio que voy a hacer yo, así que pueden seguir durmiendo. ¿Qué pasa con el teorema de la composición en matrices jacobianas? Porque esto tienen que aprenderse lo que hace de memoria. ¿Cuál es el resumen? Hagamos el resumen al tiro en forma... Aquí lo tengo. En forma oral al menos. Miren, 3 casos que tienen que saber. Cuando la función va de R en R, ¿cómo se escribe el diferencial? F' por H. Cuando la función va de Rn en R, ¿cómo se escribe el diferencial? Gradiente.h. Cuando va de Rn en Rm, se les escribe aquí. Igual voy a borrar esta pizarra, así que me da lo mismo, ¿cierto? Si la F va de A subconjunto de Rn en Rm, ¿cómo se escribe el diferencial? Allá está, ¿cierto? Ahora ya no es. En el caso de RNR es un escalar. En el caso de RNNR es un vector. En el caso de, ¿qué dije? De RN en R. Y en el caso de RN en RM es una matriz. Es una matriz. Ahí está la verdadera matriz. Ahí está la álgebra lineal de segundo semestre. Porque esa matriz es la matriz jacobiana de F en el punto A que se multiplica por el vector H. Miren esas 3 fórmulas y se las tienen que aprender como de memoria. Pero creo que es bien fácil aprendérselas, ¿o no? De hecho, la que debería ser más evidente es la tercera. ¿Por qué razón? Porque el diferencial es una función lineal continua. Lineal. Y como por ser una función lineal, todos sabemos de álgebra lineal que las funciones lineales se representan por una matriz. Esta función lineal se representa por una matriz. ¿Y cuál es dicha matriz?
¿Cómo se llama la matriz representante del diferencial? Matriz jacobiana. Ahora, cuando esa valor es en R, también hay una matriz. Pero como se reduce a una dimensión, queda una matriz de 1 por n. Uno dice, esa matriz de 1 por n, ridícula, mejor la llamo vector gradiente y la anoto como columnas. Y cuando se reduce a la otra dimensión, esa matriz se reduce a un simple escalar. Esta es como una matriz de 1 por 1. Matriz de n por 1. Matriz de n por m. Ah, no, esta era de m por n. De m por n, perdón. Esa es de 1 por n y esa es de 1 por 1. Ahí están las matrices. Ya, bien. ¿Eso lo aprendieron? ¿Todavía no? Voy a borrar aquí abajo mientras tanto. ¿Se acuerdan de álgebra lineal? ¿Cómo? No. Ya, entonces anda a hacer álgebra lineal y conversemos próximo semestre. ¿Cierto? Porque álgebra lineal es requisito para este curso de cálculo en varias variables. Hemos hablado de las funciones lineales continuas, así que hemos hablado de cosas mucho más complicadas. Pero en álgebra lineal hay un resultado bien importante. Todas las funciones lineales, y de hecho así lo hicimos aquí, simplemente usamos la linealidad. El h lo escribimos como sumatoria y calculamos la componente y décima. Ahí está el cálculo. Supongo que eso mismo lo hicieron en álgebra lineal. Con una lineal cualquiera. ¿Cierto? Dijeron la lineal, la escribo con... y de hecho lo que hacían en álgebra lineal era más complicado porque ahí no usaban siempre la base canónica. Cambiamos la base. Ahí usaban una base 1 y después decían, ¿y qué pasa si usamos una base 2? Con la base 1 tengo una matriz, con la base 2 tengo otra matriz. ¿Y cómo se transforma la matriz respecto de la base 1 respecto a la matriz de la base 2? Y ahí salía una tercera matriz que se llamaba matriz de pasaje de la base 1 a la base 2. ¿Cierto? Y después decían, ¿y qué pasa si también cambio las bases en el espacio de llegada? Entonces ahí había otra matriz de pasaje y había unas formulitas ahí de cambio de base. ¿Se acuerdan eso? Que la matriz en una base se escribía como ya había unos rectangulitos. Yo recuerdo algo así como el P por M por Q o el P traspuesto por M por P, dependiendo de cómo fuesen las matrices. ¿Ya? Así que eso de ahí es algo que conocíamos. Esto de arriba es un caso particular, cuando la matriz tiene una sola fila, se llama vector gradiente, y eso de arriba es un caso particular cuando la matriz se reduce simplemente a un número. ¿Lo ves? ¿Ahora sí? Ya, vamos arriba. Entonces, entendiendo eso, ¿cómo se hace la composición usando funciones de Rn en Rm? Que uno podría decir es trivial. ¿Se fijan que hicimos todo el diferencial de E en F y después lo pasamos a Rn con Rm y uno podría decir, esa cuestión es trivial, podría haber quedado como ejercicio. Rn, Rm, uno dice, facilito, pero tiene sus complicaciones en los índices y en que uno se enreda mucho con las cosas. Entonces, hay que hacerlo, hay que enredarse y después hay que intentar desenredarse, ¿cierto? Entonces, esa es la gran idea. Miren, lo que voy a hacer es lo siguiente, calcular el diferencial de una función compuesta, f o g. En A, en la dirección h. Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale eso? Ya, creo que incluso tenemos una fórmula súper teórica que deberían aprenderse hasta ahora. Ahora, pero pensando en que la g es una función que tiene por dominio A subconjunto de Rn en Rm. Para que aparezca en lugar de su diferencial, aparezca su jacobiano, ¿cierto? Y la f, que después se fijan que la composición es, primero entra g y al resultado lo toma f. Entonces la f, ¿de dónde en dónde va? Tiene su dominio B, subconjunto ¿de dónde? R, ¿cuánto? ¿Rn, Rm o invento una nueva R? M, ¿cierto? Para que calce bien esto tiene que ser Rm. Porque la G toma elementos de A y los entrega en Rm. Y en ese caso se los alimentan a la F. Ya tiene que haber una conexión de los dominios para que todo tenga sentido. Y la función F tiene un dominio subconjunto de Rm en Rp, le voy a poner. ¿Qué les parece? 3 dimensiones. M, N, P. Ya, entonces, ¿cómo se calcula digamos que A es un punto del interior del dominio de la composición? ¿Cómo se calcula ese diferencial? Creo que lo sabían. Ese diferencial se escribía ¿cómo? ¿Cuál era la fórmula fea? Se aprendieron esa, ¿cierto? La fea. El diferencial de una composición era el diferencial de la externa, la F, evaluada en G de A,
Y eso en la dirección. ¿Se acuerdan? Revisan. ¿Cómo era? Era como la regla de la cadena. Derivo a la de afuera por la derivada de la de adentro. Pero en lugar de derivadas son diferenciales. Era el diferencial de la f, evaluado en g de a. Y ahora eso tiene un parámetro que es la dirección en la cual se evalúa dicho diferencial. Y la dirección en la cual se evalúa dicho diferencial es diferencial de g en a en la dirección h. ¿Cuaderno? ¿Tienes tu cuaderno? El tablet. Por eso es que los tablets no son buenos para estudiar matemática, porque anda a buscar la fórmula en tu tablet ahí. En media hora más la encuentras, ¿cierto? En cambio en el cuaderno, ¿quién tiene cuaderno? ¿Encuentra la fórmula? No vine a la clase pasada. Bueno, en 27 minutos la encuentro, mucho más rápido, ¿ven? 27 minutos menor que 30 minutos. No, tienen que conocerse el cuaderno de memoria. Porque cuando uno estudia, va mirando su cuaderno. Y al estudiar, aprenden dos cosas. Se aprenden la materia y se aprenden dónde están las cosas en su cuaderno. Esta fórmula la vi antes de ayer, cuando estudiaba. ¿Cuándo fue la última vez que estudiaron esto? El año pasado, cuando hice el curso por primera vez, no sé. Ya. Tienen que ir estudiando, acuérdense, 10 horas semanales. Cada curso de la facultad son 10 horas semanales de estudio próximo. Entre 9 y 10. Así. 9 horas, digamos 9 horas, 5 cursos. ¿Tienen 5 cursos pesados? Entonces 9 horas cada uno, completan sus 45 horas semanales como cualquier persona que trabaja honestamente. Ustedes son trabajadores, su trabajo es estudiar. ¿Ya? Que pensaban que estaban en el jardín infantil todavía, donde los van a buscar, se lo pasan jugando todo el día y después se van para la casa. No, esa cuestión terminó hace como 20 años ya. Ya, entonces, así era. A ver. No recordemos la fórmula, pero veamos, ¿tiene sentido todo esto? ¿Dónde vive el H? Tenemos tres alternativas, RN, RM y RP. Alternativa, les voy a poner para que me dicten bien, 1, alternativa 2, que es la misma que está ahí, o alternativa 3. ¿Dónde vive el H? 1, eso es RN. Cuando calculan el diferencial de la G y lo evalúan en H, toda esta cosa que queda acá adentro, ¿dónde vive? Entonces todo eso vive en RM. ¿Qué es el diferencial? Aquí lo voy a enviar. ¿Qué es el diferencial de la F? Una función lineal. Es una función. No le puse paréntesis hasta al final. Solo el diferencial de la F en G de A. Esa es una función lineal continua que va de dónde en dónde. 1, 2, 3. De 1 a 2. De 1 a 3, de 2 a 3, de 3 a 1, de 3, bueno, todas las alternativas. De 2 a 3. De 2 a 3, de RN, de RM, ven que me enredé con las letras, RM a RP. Y esa función lineal continua la están evaluando en un vector de RM. Entonces, ¿dónde vive todo el resultado? En RP, ¿cierto? Vive en RP. Ya, al menos las cosas tienen sentido. Es decir, la función lineal continua tiene un argumento que está en su dominio. Significa que es una función que va de RM, su dominio es RM. Y la estoy alimentando de algo que vive en RM. Ya, no estoy ahí produciendo problemas digestivos con las funciones. Bien, pero son funciones que van de Rn en Rm. Entonces el diferencial de G, traduzcamos el de adentro. Este es el diferencial de F en el punto G de A, y eso tiene que evaluarse en la dirección diferencial de G en A por H. Pero como la función G es una función que va de Rn en Rm, este diferencial se representa por la matriz jacobiana. ¿Y vale exactamente cuánto? Vale, jacobiano ¿de quién? Jacobiano de G evaluada en el punto A, y eso multiplicado por el vector H. Bien, y ahora esta función f también es una función que va de Rm en Rp. Así que este diferencial se representa por la matriz jacobiana. ¿Jacobiana de quién? De f. Así que ahí está, esta cosa es el jacobiano de la función f. Pero dicho jacobiano de la función f hay que evaluarlo ¿dónde? En el punto G de A. Y eso, multiplicarlo, ahora, se fijan acá arriba de la diferencial evaluado en,
Cuando paso a matriz jacobiana, esa evaluación se transforma en producto matriz vector. Entonces, esa matriz se multiplica por ¿cuál vector? Todo ese que está ahí adentro, que es matriz jacobiana de G en el punto A y matriz H. ¿Tiene sentido todo ese producto? Mirado como matriz, ¿de qué dimensiones es la H? ¿Dónde vivía la H? ¿1, 2 o 3? 1. Entonces, mirado como matriz, esa H tenía al final dimensiones n por 1. El jacobiano de la G, ¿qué dimensiones tiene? Dígame, 1 por 2, 2 por 1, 2 por 3, 3 por 2, 3 por... no sé. Claro, el número de filas era el conjunto de llegada. El número de filas, M, 2. El número de columnas, 1. Esta es una matriz de M por N. ¿Tiene sentido el producto? Perfecto. ¿Y el jacobiano de la F? ¿De cuánto por cuánto? Llegada inicial, ¿cierto? 3 por 2 es de P cruz M. ¿Tiene sentido el producto? Sí. Y además sabemos cosas. Sabemos que el producto de matrices es asociativo. De hecho, no puso los paréntesis, porque esta matriz había que multiplicarla por ese vector. Pero en realidad, en lugar de multiplicar esa matriz por ese vector, uno saca los paréntesis y puede imaginarse que multiplica estas dos matrices por ese vector. Porque, dicho de otro modo, la función G o F también tiene un dominio. ¿De dónde va la función G o F? Esto de aquí lo voy a borrar porque ya lo hicimos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la función F o G? ¿Qué dominio tiene la F o G? Es una parte de A, ¿cierto? Tiene un dominio D que es subconjunto de A y ese subconjunto de A es subconjunto de Rn. Es una parte de A porque hay que asegurar que las imágenes de esos números estén en el dominio de la F para que la composición calce, ¿cierto? Entonces, por eso el dominio de la composición es una parte de la A, una parte de A, pero en Rn. ¿A valores dónde? Entonces, ahí la agarra la G, la lleva a Rm, y la F lleva todo de Rm a Rp, así que esta cosa va a valores en Rp. Conclusión, su diferencial también se puede escribir como su jacobiano. El jacobiano de la función composición, jacobiano de la F o G, el cual se evalúa en A y se multiplica por H. Donde ahora, esta jacobiana, ¿de qué dimensiones son? Es esta jacobiana, en este caso, le voy a poner aquí 4, 5. ¿De qué dimensiones? Con números, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién con quién? ¿En qué orden? 5 por 4, o sea, es P cruz N. Esta era N por 1. Fíjense, el resultado es un elemento de ¿dónde? De Rp. Y acá el resultado ¿de dónde es? De Rp. Mirando esas cosas, ¿qué pueden concluir? Como eso es válido para todo H, entonces pueden decir, o sea, el jacobiano de la composición. ¿Cuánto vale el jacobiano de la composición? Conclusión, la matriz jacobiana de la función F o G en el punto A es una matriz ¿de cuánto por cuánto? Ahí está, P por N. Esa matriz es igual a ¿qué matriz? Miren ahí arriba, al producto de las dos primeras matrices. ¿Se fijan que la H la pueden eliminar? Dado que eso es válido para todo H, la primera matriz multiplicada por H y la segunda matriz multiplicada por H son iguales para todo H, significa que las dos matrices son iguales. Es decir, este jacobiano de aquí es igual a ¿cuál matriz? A esa. ¿Qué es eso? Producto de dos matrices. O sea, es el jacobiano de la función F evaluado en G de A. Esa es una matriz multiplicada por el jacobiano de la función G evaluada en A. ¿De qué dimensiones eran estas cosas? Esta matriz era de P por M, la tenemos ahí arriba. Esta de aquí era de M por N. Y esta de acá, según vimos allá a la derecha, era de P por N. ¿Tiene sentido? ¿Cómo están los cálculos de dimensiones? ¿Es cierto que una... no tiene sentido? Que una de P por M se puede multiplicar por una de M por N. ¿Cuánto queda ese producto?
Funciona perfecto, ¿se fijan? Entonces, todo calza bien. Y esa fórmula, que se ve más fea, bueno, de hecho, no se acordaban de la primera, así que la primera dudo que la encuentren bonita o fea. Pero esta última fórmula, ¿a qué se parece? A la regla de la cadena, donde ahora las matrices jacobianas ya no son más operadores lineales continuos. Las matrices jacobianas son matrices con derivadas parciales. Entonces, las derivadas parciales de la composición se calculan calculando las derivadas parciales de la f multiplicadas por las derivadas parciales de la g. Pero hay una cantidad enorme de derivadas parciales de la f, una cantidad enorme de derivadas parciales de la g, así que hay que multiplicarlo todo contra todo. Bueno, eso es así. Ahora, si quieren escribir una fórmula horrible, dado que hay un trocito de pizarra, pueden pensar en lo siguiente. Pueden pensar en que esta matriz G es una matriz donde aparecen las derivadas parciales, donde está la G1 con respecto a X1, la G1 con respecto a X2, hasta la G1 con respecto a Xn. ¿Qué les parece esa? El jacobiano de la G, que es la primera que interviene en la composición, la función de adentro, tiene su matriz jacobiana. Su matriz jacobiana es derivar todas las funciones G1, G2, G3, hasta G. ¿Hasta dónde llego aquí? Hasta derivar la G. 1, 2 o 3. 2, M, ¿cierto? Derivo la Gm con respecto a X1, derivo la Gm con respecto a X2 y derivo la Gm con respecto a Xn. De hecho, esa cosa ya la escribimos hace un rato. ¿Dónde la escribimos? No está ahí mismo en la pizarra cambiando F por G simplemente. Porque la G va de Rn en Rm, igual que allá, ya también iba de Rn en Rm. Ya, pero esa quedó multiplicada por la derivada de las Fs. Ya, y las Fs, ¿qué son las Fs? Entonces aquí hay que tener cuidado cuando uno empieza a combinar estas cosas. Hasta aquí todo es genial, todo funciona perfecto. Pero cuando uno lleva eso a la práctica, le empieza a poner letras y dice que X1, X2 hasta Xn son las variables de la función G. Voy a decir, aquí viven las X, X1, X2, X3. Entonces aquí viven las, ¿cómo se llaman las letras del codominio? Bueno, los g de x, pero los quiero ver como letras, como variables, como vectores. ¿Cómo los llaman? Si eso lo llaman x, ¿cómo lo llaman estos y de acá? ¿Los puedo llamar y? Entonces aquí digo que en Rm viven las variables y entregan como resultado las variables z. Donde el x vive en Rn, el y vive en Rm y el z vive en Rp. Entonces cuando escriba el jacobiano de la f, tengo que derivar f1, f2 hasta fp. Miren aquí. De F1, de F2, hasta de FP. Ya, voy a poner aquí de F1 hasta de FP, ya, de F2. Ya, pero ¿con respecto a qué variables? ¿Con respecto a qué variables? Entonces, claro, ahí la F tiene que tener sus variables que no se confundan con las variables de G. Las variables de G se llaman X. Las variables de F se llaman en este contexto, lo que acabamos de poner en la pizarra, Y. Entonces, la F1 se deriva con respecto a Y1, Y2 hasta Y. ¿Cuántas Y hay? ¿1, 2 o 3? 2, Rm, ¿cierto? Entonces, hasta YM. Después, la F2 se deriva con respecto a Y1 hasta YM. La última se deriva con respecto a Y1 hasta YM. Ese es el producto matriz. Y lo que tienen que hacer ahí es todos contra todos. ¿Se fijan? Eso da la matriz jacobiana de la composición. Por ejemplo, ese elementito de ahí, no lo voy a escribir, pero ¿cuánto vale ese elementito de ahí? ¿Qué suma? De F1 a de Y. Escribamos ese. Ese de ahí puede ser simpático. Ya ese amerita una pizarra nueva. A la composición pongámosle nombre. A la composición llamémosla Z. ¿Qué les parece? Entonces, díganme cuánto vale de Z1 con respecto a X1. Y desarrollado, no lo escribamos como sumatoria para evitar las confusiones, ¿cierto? Calculemos la primera componente, que es la derivada de la función Z1 con respecto a la primera variable. ¿Cuál es la primera variable de la función composición? 1, 2 o 3.
1. La composición parte de Rn. Así que de esa derivada con respecto a x1. Ya, vale. Hay que desarrollar el producto. ¿A quién hay que derivar? A F1. ¿Con respecto a quién? Y1. ¿Y eso multiplicarlo por cuánto? Ah, y eso hay que evaluarlo, obviamente, en GDA. Ya, esa de ahí ni la describo. ¿Multiplicada por cuánto? La derivada de G1. Ah, y de hecho G1, ¿qué les parece si en lugar de poner G1 ponemos Y1? Porque G es la función que va de Rn en Rm, y en Rm dijimos que vivían las variables Y. Entonces, en lugar de hablar de G1, pongámosle Y1, de Y1 con respecto a ¿cuánto? A X1. Más, ¿qué tengo que hacer después? ¿Derivar a quién? Escribimos quién con quién. S multiplicado por S. ¿Hacia dónde hay que seguir? ¿Derecha? ¿Hacia allá o hacia abajo? Derecha. Esa no. Y acá, ¿derecha o hacia abajo? Hacia abajo. Entonces, ¿qué hago aquí? Cambio la Y de F1 con respecto a Y2. En el punto GDA. Y eso multiplicado por la derivada de ¿quién? Hacia abajo. De G2, que es Y2 con respecto a ¿cuánto? La primera columna siempre es X1. ¿Cierto? Porque cuando cambio de columna, cambio de variable. Aquí cambio de funciones. G1, G2, G3 hasta Gm. Y2 con respecto a X1. Más, etcétera. La última es de F1 a de Ym multiplicado por la derivada de Ym con respecto a X1. Ya, ahí tienen una. ¿Ven alguna regla que les hago en recuerdo fácil? Puedo decir que Z1, ¿qué era Z1 en todo este cuento? La primera componente de G. Y como G era nuestra primera componente de la composición, o sea, es F1 evaluado en G. Y G es G1 de X, G2 de X, hasta G sub M de X. ¿Así era la G? El argumento de la F1 son lo que entrega los G. Entonces ahí los tengo, miren. Para derivar esa cosa con respecto a X1, hay dentro de X, hay X1, X2 hasta Xn, obviamente. X2 hasta Xn. Las X tienen X1, X2 hasta Xn. Pero yo quiero calcular la derivada de Z1 con respecto a X1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar F1 con respecto a ¿quién? Miren cómo funciona la regla de la cadena. Derivo la F1, porque la Z1 es F1, pero la F1 tiene muchas variables. Entonces lo que hago es derivo la F1 con respecto a ¿cuál de todas las variables? A todas. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta la mésima. La primera, la segunda, hasta la mésima. ¿Se fijan que la F1 se deriva con respecto a todo? Se deriva con respecto a la primera, segunda, tercera, etc. Y cuando derivo con respecto a la primera, eso se multiplica por la derivada de G1 con respecto a X1. Cuando derivo con respecto a la segunda, se multiplica por la derivada de G2 con respecto a X1. Cuando derivo con respecto a la última, multiplico por la derivada de la última con respecto a XM. Ya, hagamos un ejemplo. Ejemplo concreto. A ver, ¿cómo se deriva esto? Miren, digamos que tengo una función Z que depende de X, Y. Ya, no la voy a llamar Z, ¿cómo le voy a poner? H. Que depende de X, Y y Z. Y esa función H que depende de X, Y y Z se calcula como F evaluado en X cuadrado menos Y cuadrado, coma, X por Y por Z, coma, X más Y más Z, coma, Z. ¿Ven la composición? La H depende de X, Y, Z. Pero la H depende de X, Y, Z vía una función F. ¿Ven la composición? La H está definida como F compuesto con alguien. Lo que no dice en ese ejercicio es quién es G. ¿Ven quién es G? ¿Cuál es la función G? ¿Cuántas componentes tiene la función G? ¿Cuántas variables tiene la función F?
primera variable, segunda variable, tercera variable, cuarta variable. La función f va de R4 en R. ¿La ven? ¿Ven que la función f tiene 4 argumentitos? Que no son x, y, z y w, sino que son primer argumento, segundo argumento, tercer argumento y cuarto argumento. Y en lugar de primer argumento, ¿qué dice? X cuadrado menos y cuadrado. En lugar del segundo argumento, ¿qué dice? X por y por z. En lugar del tercer argumento, x más y más z. Y en lugar del cuarto argumento, z. Entonces, esta es una composición. Esto es f o g de x, y, z. Donde la función g, ¿cuál es la función g? Solo para identificar términos. ¿Quién es la función g? Para entender. Digamos que la función f es una función noble, entonces la función f tiene dominio todo el espacio. Es una función que va de R cuánto en cuánto. F, la f, ¿cuántos argumentos tiene la f? 4 argumentos. ¿Los ven? Primero, segundo, tercero, cuarto. Va de R4 en R. Esa es la f. ¿Ya? De hecho, les podría dar una fórmula. Digamos que la f vale seno de no sé qué cosa. Bueno, cualquier cosa. Y la g, ¿de dónde en dónde va? La g va de R3 en R4. Ahí está la composición. Tal que a cada x, y, z le asocia g de x, y, z, que es la función definida por ¿cuáles componentes? Primera componente, x cuadrado menos y cuadrado. Segunda componente, x, y, z. Tercera componente, x más y más z. Cuarta componente, z. Ya, ¿entienden ahí la composición? Se empiezan a formar cosas raras. Ya, no me interesa calcularlo todo, pero digamos, ¿cómo se calcula la derivada de h con respecto a y? Una intermedia. Entonces, según mi fórmula, hay que derivar la f. Bueno, hay una sola f, así que no hay que derivar, no es como esta que hay un f1, f2, f3 hasta fp. Hay solo una f. Así que esa f hay que derivarla con respecto a ¿quiénes? A todas sus variables, ¿cierto? Entonces, esa f tendrá derivadas parciales. Una derivada parcial con respecto a la primera, segunda, tercera y cuarta componente. Ahora, ¿cómo vamos a anotar la derivada de la f con respecto a la primera componente? La derivada de la f con respecto a la segunda, con respecto a la tercera y con respecto a la cuarta. Como no hay letras, yo creo que lo mejor es ponerle de 1 f. La derivada parcial de la f con respecto a su primer argumento. Y eso hay que evaluarlo en g. En g, donde g es x cuadrado menos y cuadrado, x por y z, x más y más z, z. Todo eso va aquí. ¿Ya? Y eso hay que multiplicarlo por, que decía mi regla de la cadena, que derivo la f con respecto a todas sus variables. Arriba estaba la fórmula general. Derivo la f con respecto a todas sus variables y cada vez que voy derivando con respecto a una variable, derivé con respecto a esta primera variable, eso tiene que ser multiplicado por la derivada de quién con respecto a cuánto. A ver, achavéanse ahí. Derivé la f con respecto a la primera variable. Ya, y eso se multiplica por la derivada del g1, 2, 3 o 4 con respecto a x, y, z. ¿Cuál de todas las variables? ¿Cuál hay que derivar? ¿G cuánto? G1. ¿Por qué G1? Porque G1 es la que aparece ahí en la primera componente. Y esa G1 hay que derivarla con respecto a ¿qué letra? A la que necesito calcular la derivada de la composición, que es y. O sea, eso en este caso lo multiplico por... Es decir, por menos 2y. ¿Qué les parece? Derivé la f con respecto a su primer argumento y eso lo multiplico por la derivada del primer argumento respecto de la variable que me interesa. Así se entiende el producto matriz-matriz. Es la práctica. Pero eso no ha terminado porque es un producto. Después, ¿qué hay que hacer? Derivar con respecto a quién la f. Derivo la f con respecto a su segundo argumento y dentro de eso va a quedar una fórmula horrible, hay que poner g. Y eso se multiplica por la derivada de quién ahora con respecto a y. G1, G2, G3 o G4. G2, ¿qué es? Lo veo ahí. No tienen para qué mirar aquí, uno mira allá arriba. Y calculo la derivada de eso con respecto a y, que vale xz.
Más, después la tercera, la derivada con respecto a la tercera variable de la f, evaluada en g, y eso multiplicado por 1. La derivada de la tercera argumento con respecto a y es 1. Más la cuarta derivada de la f con respecto al cuarto argumento, evaluada en g, y eso multiplicado por 0, porque ahí no hay variable y. ¿Se fijan? Entonces, en realidad, esa última componente la puedo simplemente eliminar. Ya, ¿qué les parece? ¿Quieren un caso más concreto? Dicen todavía eso puede ser complicado. Piensen en el caso en que la h de x, y, z sea. Entonces voy a escribir la misma cosa de arriba, pero voy a ponerle alguna formulita. Voy a decir que es logaritmo natural. Ah, logaritmo natural no, porque ese no tiene dominio todos los reales, ¿cierto? Dije que el dominio eran todos los reales. Ya, pero restringiendo el dominio pienso que entienden, ¿cierto? Logaritmo natural de x cuadrado menos y cuadrado menos, ya, segundo argumento, x por y por z, multiplicado por el coseno de x más y más z, más c a la z, ya para que sea fácil. ¿Qué les parece? ¿Qué dice la teoría? ¿Cuál es la f en ese caso particular? Entonces, a ver, escribamos quién es la f. La f de sus 4 componentes. F de u, v, w. ¿Qué otra letra puedo poner? U, v, w. T, ya. Entonces es logaritmo natural de u, eso es, menos v por el coseno de w más e a la t. Así es. Ya, ¿cuánto quedan esas cosas horribles de allá arriba? Ese es un cálculo en RN. Me acuerdo al principio decían, no, tanta topología, tanta sucesión, que las bolas, que el epsilon. ¿Qué les parece esto? Eran súper buenas las bolas, las topologías y las epsilon, ¿no? Demostrar que si es cerrado, toma una sucesión, existe, que converge, que demostrar que el límite vive dentro del conjunto. Ya, ¿cuánto vale la primera derivada de f? La derivada con respecto a u es 1 partido por u. Ah, esa era fácil. ¿Cuánto vale la derivada con respecto al segundo argumento de la f? Menos coseno de w. ¿Eso es? Porque la derivada del u vale 1, como hay un menos. Había un menos ahí abajo, ¿cierto? Ya. Sí. Después, ¿cuál es la tercera derivada? O sea, no la tercera derivada. La derivada con respecto a la tercera variable. ¿Cuál es la tercera variable? W. La derivada del coseno, que vale menos seno, con el menos de afuera queda más, queda b por seno de w. Y por último, la cuarta, ya esa la hice fácil para que no calculamos tanto, la derivada con respecto a t vale e a la t. Listo, ahí se terminó. Eso se puede reemplazar ahí arriba y la pregunta es cuánto vale la derivada del h con respecto a y, eso era, ¿no? Entonces, según todo esto, la derivada de h con respecto a y vale, ya, ¿qué decía? Primera derivada, ahí está, 1 partido por u, pero evaluado en g. Evaluado en g significa 1 partido por x cuadrado menos y cuadrado. Y eso se multiplicaba por menos 2y, menos 2y. Más. Después decía la derivada de f con respecto al segundo argumento. Aquí está, que era menos coseno de w, pero evaluado en g. W, ¿qué argumento era el primero, segundo, tercero? ¿Y cuál es el tercero? X más y más z. ¿Y eso había que multiplicarlo por algo? Estoy copiando la fórmula de la línea casi, ¿cierto? Multiplicado por xz. La segunda línea, de hecho, de la pizarra de abajo. Multiplicado por xz. Y después decía más la derivada con respecto al tercer argumento. Aquí la tengo, que es b seno de w. Ah, ¿quién era b? X, y, z. Seno de, ¿quién es w? X más y más z. Y eso se multiplicaba por ¿cuánto? Por 1. Ah, esa era por 1. Por 1. Ya. Ahí está la derivada de h con respecto a y, pero
sacada de la fórmula general, para ver que entendimos la fórmula general, ¿cierto? Y ahora podemos verificar, ¿será cierto que esa derivada vale eso? Miren, derivada del h con respecto a y. Ahora que miren la h y se ve tan simple, ¿cómo se deriva esto con respecto a y? Olvídense de la composición, deriven a lo bestia. ¿Qué hacen con el logaritmo? 1 partido por eso multiplicado por la derivada del argumento, que es esa menos 2y. ¿Funciona? Sí, ya. Después, terminamos con esa parte. Menos, deriven a lo bestia. ¿Cómo derivan a lo bestia este producto? La regla de la derivada de un producto, que en estricto rigor son derivadas parciales. Cuando ustedes dicen derivo la primera por el segundo más la primera por la segunda, es como las derivadas parciales, ¿cierto? Ya, derivan el primero. ¿Cuál es la derivada del primero? ¿Qué les queda? Menos xz por coseno. ¿Cómo anda ya? Menos xz por coseno. Ya, después dicen menos xyz por la derivada del coseno, que es menos seno, y el argumento no tiene y, menos seno, así que queda más x y z por seno. ¿Cómo es eso? Bien. Y la última no depende de y, ahí se terminó. ¿Se fijan? Pero escrito de una forma un poquito más ordenada. Volvamos sobre lo que estaba escrito acá arriba. ¿Cómo se deriva esa cosa con respecto a y? ¿Aprendieron? Vayan dictándome. ¿Cómo se deriva h con respecto a y? Derivan la f con respecto a ¿quién? Primer argumento. Y multiplican por, dígame, multiplican por el número, menos 2y. Más, derivan la f de nuevo con respecto al segundo argumento y multiplican por xz. Más, derivan la f con respecto al tercer argumento y multiplican por 1, porque eso derivado con respecto a y vale 1. Y como no hay y en el cuarto argumento, de eso se olvidan. No hay para qué derivar con respecto al cuarto argumento. ¿Cómo se deriva h con respecto a z? A ver si entendieron. Derivo la f con respecto al primer argumento y multiplico por 0. No hay z. Así que en realidad esa primera derivada podría ahorrármela. Sumo la derivada de f con respecto al segundo argumento. La voy a escribir. De 2f, la cual hay que evaluar siempre en la cosa horrible. Recuerden que allá tuvimos que evaluar. Ya, y eso se multiplica por xy. Más, derivan la f con respecto al tercer argumento. F evalúan en g y eso lo multiplican por la derivada del tercer argumento respecto de z, o sea, 1. Más, derivan f con respecto a su cuarto argumento, lo evalúan en g y eso lo multiplican por la derivada del cuarto argumento respecto a z, que en este caso también vale 1. Ahí tienen. ¿Saben calcular la derivada con respecto a x? Sí. ¿Serán capaces de calcular la derivada de cualquier cosa? Ya practicada, ¿cierto? Ahora, esta es la práctica al nivel 1. Esta práctica es al nivel 1. Ahora, normalmente va a haber un control algún día, ¿cierto? No sé, de esta cosa. Y normalmente las preguntas tienen como parte A, parte B. Esta primera parte es la que tiene un par de puntos. La que tiene casi todo el puntaje es la parte que sigue, que es la misma cosa, pero al nivel 2. ¿Qué significa el nivel 2? Agarren esa fórmula. Ahora, en estricto rigor tenemos que pasar a más materia y vamos a ver las derivadas de orden superior. Pero por el momento simplemente esto llámenlo h chica de x, y, z. Al resultado de la derivada, pónganle un nombre. Y ahora deriven el resultado. ¿Ya? En estricto rigor están calculando derivadas de orden superior, ¿cierto? En algún instante vamos a ver la teoría, pero ya pueden empezar a practicar, o sea, tienen tiempo. Hace por los 4 días, decían, esto podríamos haberlo hecho el fin de semana, miren que había buen material. Ya, entonces ahora la pregunta es ¿cuánto vale la derivada del h chico con respecto a z? Y entonces, olvídense de esto. Entonces dicen, aquí, esta función es una función que depende de, la voy a expandir. Esa función había que evaluarla en g, y g era x cuadrado menos y cuadrado, xyz
x más y más z, z. Y eso está multiplicado por xy. ¿Cómo se deriva eso? Ah, no, ese era... No, lo calculemos con respecto a z, son muy fácil. Y. ¿Ven por qué? Porque cuando derivo con respecto a y, ¿dónde ven la y? ¿La ven ahí? ¿La ven ahí? Ahí, ¿y dónde más? ¿Allá afuera? Entonces, lo primero que hay que hacer es decir que esta cosa de aquí es un producto. Y como siempre los productos hay que derivar la primera función con respecto a y multiplicado por xy más la primera función multiplicada por la derivada de la segunda. Ah, de hecho la derivada de la segunda es bien fácil, ¿vale? X. ¿Se fijan? Así que esta derivada entrega dos sumandos. Ya. Y el primer sumando es donde hay que derivar esta cosa con respecto a y. Entonces, esta cosa que no sé qué significa, póngale nombre. Digamos que esta es una función, llámenla f2 si quieren, solo por poner un nombre. ¿Cómo se deriva eso con respecto a y? Ahí aplican lo que aprendieron en el nivel 1. ¿Cómo se deriva esa f2 con respecto a y? ¿Cuántas variables tiene esa función f2? 4 variables. ¿Qué hay que hacer? Derivarla con respecto a ¿cuál de las 4 variables? Las 4. Bueno, en realidad la cuarta no. ¿Por qué la cuarta no? Porque no hay y. O sea, bueno, en el estricto rigor en la teoría hay que calcular esa derivada, pero esa va a quedar multiplicada por 0. ¿Cierto? Ya, entonces lo que tienen que hacer es, de esta función f2, calcular la derivada con respecto a su primer argumento, multiplicar por menos 2y. Calcular la derivada con respecto al segundo argumento y multiplicar por xz. Calcular la derivada con respecto al tercer argumento y multiplicar por 1. Y todo eso multiplicado por xy. Más f2 multiplicado por x. Ah, estas de acá quedaron medias ridículas. Porque esta nuevamente es una función, llámenla f3, que depende nuevamente de eso. Entonces hay que derivar con respecto al primer argumento por menos 2y, derivar con respecto al segundo argumento, con respecto al tercero, al cuarto no. Esta de aquí también es otra función que depende de las 4 variables, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les parecen? ¿Son capaces ahí de ir calculando derivadas? Ya, esas cosas son el entrenamiento que tienen que seguir de aquí hasta un par de semanas más. En la próxima clase comenzamos con un poquito de teoría. Vamos a ver el teorema del valor medio y los teoremas del valor, algo parecido al teorema del valor medio. Ese es el objetivo del miércoles a las 12.